Ahí está. Repito el texto del principio, ¿verdad? Para que quede grabado en Gálatas capítulo 3 y verso 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y decíamos que hay instrucciones preciosas en el Nuevo Testamento sobre la posición de la mujer y su servicio en la Iglesia. Y podemos resumirlas de esta manera o de esta forma. En lo que se refiere a la salvación o aceptación delante de Dios, la mujer está en igualdad con el hombre. En Gálatas 3:28 lo hemos leído, ¿verdad? No hay varón ni mujer, etcétera, etcétera. Esto no significa que las diferencias de sexo no existan en la Iglesia. Hay una realidad ineludible. Tratándose de las cosas de la vida diaria, las Escrituras distinguen entre el hombre y la mujer, ¿no es cierto? Así es. Por ejemplo, en Efesios tenemos las exhortaciones en el capítulo 5 de Efesios y verso 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Nosotros iremos viendo el por qué está diciendo el Señor estas cosas a través de Pablo. Porque seguimos en el capítulo 5 de Efesios y en el verso 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ella está sometida, sujeta al varón, pero el varón tiene una tarea muy importante, ¿verdad? Y es de amar a su esposa, cuidarla, respetarla, no pisotearla, ¿verdad? Recuerdo que cuando vino un ministerio, el presidente mundial de una determinada organización, a pedirme que yo fuera el presidente de esa organización aquí en España, yo le pedí solamente 5 cosas para que yo aceptara ese ministerio. Y entre esas 5 cosas estaba lo de la mujer. Y yo le dije: y cuando tú enseñes desde el principio que a la mujer no se le debe maltratar ni tratar como un zapato o qué sé yo, cualquier otra cosa, además de las otras 4 cosas que yo le había pedido, cuando tú pongas esta y enseñes a tus pastores y ovejas sobre este tema, entonces ven y hablaremos. Mientras, no llames a mi puerta, porque no te abriré. A todo un presidente mundial de una organización religiosa muy conocida. Quiero decir con esto que estoy en contra totalmente de que a la mujer se le trate de aquella manera por algunos que pretenden conocer las Escrituras y ni las comprenden ni las comprenderán nunca, porque primero hay que tener un verdadero nuevo nacimiento, luego recibir de parte de Dios un bautismo del Espíritu Santo que nos selle y después entender que, como dijimos el otro día, la sangre de Cristo habla y habla en la palabra. Y la palabra nos enseña cómo comportarnos, cómo vivir para el Señor y dentro de una sociedad y dentro del matrimonio también, ¿cierto? Así es. Ahora, hemos dicho: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la Iglesia. Es un ejemplo perfecto, porque la mujer, la Iglesia es tipo de la mujer y la mujer tipo de la Iglesia, ¿verdad? Y Cristo es
el símbolo del marido con la esposa. Ella, la iglesia, está sujeta a Cristo, al esposo, ¿cierto? El esposo no está sujeto a la esposa, es la esposa que está sujeta al esposo, pero el esposo la cuida, ¿no es cierto? La venera, la ayuda, en todo, y forman una cosa común, o sea, de dos son uno, porque Cristo está en medio de los dos, y andan los dos en el lugar que Dios les ha establecido, ¿o no? Amén. Así es. Ahora, de manera que en lo que se refiere a su posición delante de Dios, la mujer recibe el mismo trato que el hombre. No hay diferencia ninguna en la salvación del hombre y la mujer, pero no en lo que se refiere a su posición en la iglesia. Ahí está la diferencia, la distinción. En cuanto a la salvación no hay ningún problema. Y en cuanto a recibir algún don espiritual, tampoco hay ninguna diferencia. Luego, en cada momento hay una situación que cada uno debe saber en el Señor dónde estar y cómo estar. ¿Comprenden, verdad? Así es. Esto es, en resumen, que la mujer debe estar sujeta al varón, 1 Corintios 14, 34, que lo podemos leer. Primera de Corintios 14, 34. Aquí nos dice la palabra del Señor. Y vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Miren, esto ha causado tanta controversia que no se pueden ni imaginar. Y es porque en las iglesias, en un principio, no solamente se hablaba la palabra sencilla, sino que además se doctrinaba. Y a la mujer no se le permite adoctrinar. Es lo que cuando se dice que la mujer que no hable en la congregación es cuestión de doctrinar, porque ella tiene que estar sujeta y aprender del marido por razones obvias de la creación, el orden de la creación, ¿comprenden? Así que lo veremos a continuación. Puntualizando, encontramos en la palabra las siguientes reglas que definen varias maneras en las cuales es la sujeción, de varias maneras a comprender la sujeción de la mujer que se debe manifestar de una determinada manera. Debe callar en la congregación, como acabo de decir, ¿verdad? Sí, porque la cuestión de enseñanza era para el varón, por motivos de la creación, el orden de la creación. En Corintios hemos leído el capítulo 14 y verso 34, yo quiero leer también el 35, donde dice: y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación cuando se trataba de enseñanza, ¿verdad? Ahí está. Pero hay otra cosa, y es que podría ser que su marido, el marido de esta mujer que tiene que estar en silencio en la iglesia y preguntar al marido en su casa, que el marido no esté tan capacitado como para preguntarle según qué temas doctrinales, por ejemplo. Entonces, ella debe recurrir a los ancianos de la iglesia o al pastor, ¿verdad? Esa es la tónica en que ella debe basarse y actuar. Ahora, el significado se expone y se expresa de esta manera: no le es permitido enseñar. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 12.
2, verso 12. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el varón, sino estar en silencio. Es el orden establecido en la Iglesia. Luego tenemos que no debe hacer preguntas en público, que ya hemos leído, y debe aprender en silencio con toda sujeción. Primera de Timoteo 2:12, como acabamos de leer. Ahora, no debe tomar autoridad sobre el varón. Eso es un orden de parte del Señor. Timoteo 2:12 lo hemos leído ahora. Si estas instrucciones fueran aceptadas en forma forzosa, que la mujer puede aceptarlo de manera forzosa, como autoritariamente se le aplican, impuesta por un espíritu legalista, por ejemplo, el resultado sería que Dios no se agrada de una obediencia forzada, que no nace del corazón, porque tanto el varón como la mujer tienen que ser humildes. Esta es la tónica general. Por tanto, es que la mujer, ella debe ser humilde para recibirlo de corazón, porque no es que lo imponga el varón, lo impone Dios, ¿verdad? Y es la obediencia ahí. Pero ya hemos dicho en qué manera la obediencia. No es taxativo, no es autoritario, no. Va mostrando el amor de Dios. Sí, en la sujeción, al recibirla, tiene que la mujer darse cuenta que tiene que ser el amor. Porque si no hay amor, no es autoridad de Dios. Es del varón, es el hombre que quiere imponer. Y eso no es posible. No. Como yo le dije a aquel varón, que si él, entre otras cosas, no ponía este orden en las iglesias, porque ellos a las mujeres las trataban como un trapo. Y yo les dije que no, ni hablar. Bueno, pues ahí rompimos la relación. Así que las mujeres pueden sentirse, pues, resentidas, quizás, ¿verdad? En algunos casos. Pero si ellas entienden las razones, sí, de estas instrucciones que nos da Dios, resultará la obediencia de corazones sumisos y amantes. Porque todo lo que hacemos para el Señor debe ser por amor. Y si no se sujeta es porque no hay amor. ¿Qué cosa? No ama la palabra. Y si no ama la palabra, no ama al dador de la palabra, que es Dios. ¿Verdad? Ahí está. Lo que es de mucha presión ante los ojos de Dios, una obediencia de corazón, de amor, ¿verdad? Por la palabra. Bueno, yo tengo que obedecer muchas veces a Dios. Y no puedo hacerlo de regañadientes, como se suele decir. No, es Dios. Y yo amo a Dios, amo la palabra. Y por tanto, yo lo obedezco. Lo mismo la mujer, que debe pensar que ella en primer lugar ama a Dios, que le ordena. Y luego si ama al marido también, doblemente. ¿Verdad? Ahora el marido tiene que responder al respecto de la misma manera, con amor. ¿Verdad? Y habrá una conjunción entre los dos. Y no habrá rotura. No puede haberla si Cristo está en medio de ellos. ¿Entienden, verdad? Amén. Ahora, Dios en su gracia nos da en su palabra varias razones, hermanos, fundamentales para explicar por qué las mujeres cristianas deben estar sujetas al varón, al hombre. Nos da muchas razones. No una ni dos, muchas razones. Sí. En el orden de la creación, el hombre fue creado primero, como vimos, ¿verdad? Después Eva.
En 1 de Timoteo 3 y verso 13 dice, porque Adán fue creado primero, después Eva. Eso lo dice Pablo en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 2 y verso 13. En 1 de Corintios 11, 8 dice también, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Ahora saltan algunas personas y dicen, bueno, pero es que el varón también nace de la mujer. Sí, pero eso no es en la creación. ¿Verdad que no? No es en el orden de la creación, que es donde vamos. Es la procreación. Es diferente. Ahí está. El razonamiento aquí es que el orden instituido por Dios en la creación debe mantenerse en la Iglesia. A saber, el varón es la cabeza de la mujer en 1 de Corintios 11:13, que hemos leído, ¿verdad? Ahí está. Ahora, el propósito de la creación indica que el hombre es la cabeza de la mujer. Esto lo expresa la misma creación. El varón no fue creado por causa de la mujer, como hemos leído, sino la mujer por causa del varón. Ahí está. Ahora, en Génesis 2 y verso 18 leemos, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Ahí va. Y el verso 22 dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ahí está. O sea, el pecado se introdujo en el mundo, sí. El pecado se introdujo en el mundo cuando Eva usurpó, esta es la palabra, usurpó autoridad sobre el varón. Esto hizo Eva. 1 de Timoteo 2:14 dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Eso lo dice Dios en 1 de Timoteo 2:14. El Señor no quiere que la nueva creación se manche por este tipo de mancha, no, de falta de sujeción, y por eso instruye a las mujeres a ser obedientes. En la palabra está escrito, ¿verdad? Ahí está. Pablo apela al testimonio del Antiguo Testamento, fíjense, para mostrarnos que las mujeres deben ser obedientes, simplemente. Y cuando uno ama y es humilde, obedece. ¿Cierto? Así es. En 1 de Corintios 14:34 dice, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Pero ahora vienen los listos y dicen, bueno, es que la ley, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Ya estamos otra vez con la misma cantinela. Yo no estoy bajo la ley. Ni creo que ninguno de nosotros debamos estar bajo la ley, porque la ley es Dios. Cristo es Dios. Y la ley está dentro de nosotros, porque es Cristo el Señor. Y el mismo que dijo en la ley de los 10 mandamientos, la ley que puso el Señor, ¿verdad? Él dijo, no matarás. Y ningún cristiano se le permite matar. No mentirás. El cristiano no debe mentir. Allí era una ley impuesta y era dura, porque no habían recibido todavía el bautismo del Espíritu Santo. Pero ahora nosotros podemos hacerlo, y de hecho lo hacemos.
a través del Espíritu Santo, no mentir. Es una cosa tan común que ha entrado dentro de la Iglesia. Hasta eso no son capaces de aguantar, porque rechazaron el Espíritu Santo en la edad de la Odisea, como estamos viviendo, ¿verdad? Todo se ha desbordado, todo se ha desmadrado. Así es. Así que el Señor es justo. Así que el Señor no quiere que la nueva creación, porque Él ha hecho la nueva creación. Y Cristo es el primero de la nueva creación. ¿Verdad? Sí, así es. Por este tipo de mancha, de falta de sujeción, y por eso instruye a las mujeres y a todo el mundo someterse a Dios y a la palabra. Ahí está. Pablo apela al testimonio del Antiguo Testamento para mostrar que las mujeres deben ser obedientes, como hemos leído. Ahora, aunque no cita un mandamiento en particular, reconoce que esto refleja el sentir del Antiguo Testamento, de la ley, ¿verdad? Refleja el sentir de la ley. Con respecto a las instrucciones que la mujer debe cubrir su cabeza o la cabeza, ese es otro tema. ¿Por qué? Porque era la ley de Dios en el Nuevo Testamento también. Cuando ora o profetiza. ¿Por qué? Dice cuando ora o profetiza. No dice nada más, ¿verdad? En otro momento, ¿sí? Así que las mujeres cristianas, en la obligación de los sexos y excediéndose a los límites del decoro, porque también entra el decoro en la mujer, sí, se adelantaban a orar y profetizar sin llevar la cabeza cubierta. ¿Por qué? Al hombre, cuando entra a una iglesia, lo primero que hace es quitarse el sombrero. Es curioso, ¿verdad? Que no necesita que nadie le diga, ni que se le adoctrine incluso. Ustedes lo han visto incluso en la Iglesia Católica y otros lugares, donde cuando entran se quitan el sombrero, o lo que lleven en la cabeza al varón, porque él no le es permitido, que ahora lo explicaremos también. Pero a las mujeres sí, llevar la cabeza cubierta. Ahora, sin embargo, aunque se hallaba en el mismo nivel con el varón en lo que al plan de salvación se refiere, como nos habla la palabra de Dios en Gálatas 3:28, se había de mantener la sujeción en cuanto al orden, la modestia y el decoro de la mujer. La mujer se ha desbordado, se ha desmadrado. El otro día iba yo en la calle y vi que toda la gente miraba y comentaba, yo no sabía qué era. Y es que andaba una pareja en la calle, que a esta mujer solo faltaba quitarse el trapito y ya está. Iba prácticamente en cueros. Y la gente estuvo mirando. Han perdido el control, la mujer. Fuera y dentro de la iglesia también. Pablo aquí reprende la conducta indecorosa de las mujeres en cuanto al modo de vestir también. Y en 1 Corintios 14:34 se refiere a cómo debían comportarse en la congregación. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Ahora, para aquellos cristianos que piensan que estas cosas están solamente delegadas al Antiguo Testamento, observemos que Pablo, como hombre que vive en el Nuevo Testamento, él vive en el Nuevo Testamento, apela al Antiguo Testamento como ley. Y con
concretamente a la ley de los mandamientos de Dios. Sí. El apóstol basa su reproche en la sujeción de la mujer al hombre, según el orden de la creación, diciendo que Cristo es la cabeza. Expresión apropiada cuando está por tratar el asunto del decoro o adorno apropiado de la mujer en público. Ahí está. Y sigue diciendo, Cristo es la cabeza de todo varón. Cristo es la cabeza del varón. Observen, el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios 5:23, dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Él es la cabeza de la iglesia, ¿cierto? La iglesia representa a la mujer o la mujer a la iglesia, ¿verdad? Y Cristo representa al varón. Y ella se sujeta a Cristo y ella se sujeta al varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. El apóstol está haciendo alusión a Génesis 3:16 en cuanto a la desobediencia. Y dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Bien, esto ha causado en algunos varones alguna ligereza. Y es que ellos creen que les permite a la mujer tenerla debajo del pie. ¿Entienden, hermanos? Ellos creen así y han creído malamente. Esto no es de Dios. Esto es de la mente carnal. Ya está. Por otra parte, Pablo escribe a Timoteo en su primera carta, capítulo 2 y verso 11, las mujeres aprendan en silencio con toda sujeción. Yo sé que a veces las mujeres, si el marido es tan retorcido a veces, que no tiene una conversión clara o muy clara, y abusan de su autoridad como varones, entiendo que ellas estén heridas y motivos no les falta, porque la verdad es eso, que una mujer se tiene que sentir herida cuando se le trata mal, es verdad, y más cuando se le pone una autoridad en las cosas espirituales, que sí las tiene, pero con una moderación y con una autoridad repleta de amor para la palabra, para Dios y para la esposa, eso está claro. Pero él no lo entiende, y no lo entiende porque no se le ha dado una semilla correcta. La semilla que se le dio fue una semilla de mala traza, no estaba bien. Sí, ¿por qué? Se los digo ahora, y hace tiempo que lo digo, no es de hoy. En las iglesias, por cada varón que hay 7 mujeres. Hay más mujeres que hombres. Y como no se les dé un orden y una doctrina establecida por Dios, va a haber un lío, y gordo. Y si se van las mujeres, se le va la iglesia. ¿Sabían esto? Es fácil de comprender, pues así ocurre. Entonces los pastores han dado cancha y han dado autoridades al varón, pero también a las mujeres. Y se ha montado un lío, pero gordo. Por eso es que este tema no lo quieren tocar. No. Y si lo tocan es pasando por de encima muy ligeramente. Que los creyentes se quedan entre dos aguas, que no saben qué pensar. ¿Cierto? Así es. Ahora, el apóstol Pedro añade en su primera carta, capítulo 3 y verso 1, asimismo vosotras, mujeres,
estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Comprenden el texto? Yo se los digo. Si la mujer guarda un orden establecido, como dice Dios, con su marido y con la iglesia, los que no creen que sus mujeres les rebotan siempre, serán ganados por la palabra y el testimonio de ellas. ¿Entienden? Porque hay mujeres que los maridos son terribles y entonces ellas se rebotan y hay lío constante. Pero por el testimonio de estas mujeres que se someten a la palabra, a Dios y a su marido, las otras pueden obedecer y ser convertidas al Señor. Ahora Pedro, en el verso 5 del mismo capítulo 3 de la primera carta, sigue diciendo: porque así se ataviaron en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, que esperaban en Dios, ya esperaban su venida. ¿Cómo puede decir una mujer o un varón que está esperando la venida de Cristo y echa a un lado esta enseñanza? Que no la quieren recibir, tanto el uno como el otro. Si mi mujer no admite esto, yo sí lo admito. Pero no la maltrataré ni le diré nada en absoluto. Ahora necesito la ayuda del Señor, mucha ayuda, para tener que soportar eso. Pero al contrario, ella también va a necesitar mucha ayuda para aguantar al marido que no entiende ni torta. Lo entienden. Así es que, y más cuando uno tiene un ministerio como el mío, y hay otros, me imagino, es terrible. Es terrible, terrible. Ustedes no pueden hacerse una idea, porque uno tiene que elaborar la palabra, tiene que preparar mensajes, tiene que estar en comunión con el Señor. Y te viene el diablo por la proa y por la popa, por todas partes. Y dice: Señora, ¿hasta cuándo? Créanme, hermanos. Uno dice: Señor, ¿hasta cuándo? Pero lo mismo tiene que ocurrir, o puede ocurrir con la mujer, con cualquier mujer. También tendrá que decir: Señor, ¿hasta cuándo? La palabra de Dios dice que Dios es la cabeza. En eso debíamos coincidir todo el mundo y arrancar de ahí para toda la enseñanza. Que Cristo es la cabeza. El Padre es la cabeza de Cristo. ¿Sí? Jesús, pues, debe de ser de la misma esencia de Dios, del Padre, porque son uno. Porque, dado a que el varón es la cabeza de la mujer, y la cabeza es la misma esencia del cuerpo, ¿verdad? Porque no puede estar separado en la cabeza del cuerpo, ¿o no? Claro. Y que Dios es la cabeza de Cristo, se deduce que el Hijo es de la misma esencia del Padre. Cristo y Dios son lo mismo. ¿Cierto? Ahí está. ¿Tenemos tiempo un poco más? ¿Sí? ¿Les parece? ¿Sí? Amén. Seguimos pues en la palabra. Todo varón que ora o profetiza, cubierta la cabeza. Caso supuesto para ilustrar lo impropio del caso de la mujer.
era la costumbre, y así también de los corintios, que el hombre en los cultos estuviese con la cabeza descubierta y la mujer cubierta, ¿verdad? En 1 de Corintios 11:4 lo estaba diciendo, lo hemos leído antes. Yo quiero leerlo. Hemos dicho 1 de Corintios 11. Verso 4. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. ¿A qué cabeza afrenta? A Cristo, que es su cabeza, ¿o no? Todo varón que ora o profetiza, etc., cubierta su cabeza, afrenta su cabeza. Y su cabeza es Cristo. Así es. Así que el hombre no debe llevar cubierta su cabeza en la iglesia en señal de sujeción a Cristo. ¿Por qué? Bueno, como la mujer no debía llevar en señal de sujeción al varón la cabeza descubierta, porque Cristo es invisible. Cristo es invisible. Por eso el varón no debe llevar la cabeza cubierta. No está presente físicamente. Sí. Y en cambio el varón sí es visible, pero Cristo es invisible. Por eso él no debe cubrirse la cabeza. Así el velo del que está bajo Cristo no se ve. Mi varón o el varón, cualquier varón, no debe cubrirse la cabeza. Aunque a mí se me ve, al varón se ve, a la cabeza no. Por eso no necesito, porque no está su presencia física. ¿Lo están entendiendo? Ahí está. Pero el velo de la que está bajo el varón sí se ve, es físico, está. Sí debe verse el varón, por cuanto el varón, el cual ella debe estar sujeto, sí se ve, está presente. Y es totalmente visible. Por eso es que ella debe cubrirse la cabeza. En Corintios, la primera carta de Corintios, capítulo 11 y verso 5, dice, pero toda mujer que ora o profetiza, se dice que era en casos que tuviera algún don o ejerciera algún don en un momento determinado la mujer. Y estos, teniendo cubierta la cabeza como señal de que estaba sujeta al marido, si ella tenía un don, cualquier don, y ella tenía que profetizar o ella tenía que llevar la cabeza cubierta por respecto al varón, ¿verdad? Así era. Ahora, la regla ordinaria para la mujer cristiana era el silencio en público. Vuestras mujeres callen en las congregaciones. 1 de Corintios 14:34. Y en el verso 35 sigue diciendo, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Bueno, hay casos que el marido es tan retorcido que es capaz de citar la Biblia de un extremo al otro, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero todo es literal. Espiritual no hay nada. Entonces, estos varones, por regla general, ellos se envanecen, sí, y a la mujer la tratan peor todavía, porque la llaman ignorante. A la mujer, sí, no es un caso, son muchos casos. Mi mujer no sabe nada.
Es una torpe. Es una creyente muy bajita, de poco calibre y cosas así. Ya hemos hablado sobre esto, ¿verdad? Que debe consultar al marido, y si el marido no está preparado para responder en su casa a su esposa, pues ella debe buscar al pastor o a algún anciano determinado que pueda contestarse la palabra, ¿verdad? Ahí está. Y lo mismo encontramos en primera de Timoteo 2, versos 11 y 12, donde dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. ¿Por qué lo repite tanto? Porque recuerden, el pecado comenzó por Eva, por ocupar el lugar que le correspondía a Adán. ¿Lo comprenden? Por eso, además, la mujer debía aprender en silencio con toda sujeción, porque además no se le permitía a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Este pasaje no necesariamente sanciona el que las mujeres hablen en público, aunque posean algún don, sino que sencillamente hace constar lo que tuvo lugar en Corinto, la ciudad de Corinto, que allí se habían desbordado las mujeres, y aquello era un caos. No solamente las mujeres, sino incluso los varones, en todo. Había alguno que tenía la mujer de su padre, incluso. Aquello era horrible. Sin expresar una opinión sobre el particular, reservando la censura de ello hasta el pasaje de Primera de Corintios, capítulo 14 y versos 34 y 35. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice, porque ellas no se sujetó y esperó en Adán, ¿verdad? Y ella, a través de ella entró el pecado. Por eso es que es tan sancionada. Sí. Seguimos, pues. Toda mujer que ora o profetiza no cubierta su cabeza. Es una exhortación, hermanos. Sí, pero clara. Por cuanto obra contrariamente al orden de Dios, al orden divino, y al decoro que le corresponde a la mujer, ser decorosa en todo. Así que la mujer, pues, al hacer a un lado el velo, como solían hacer, hacía a un lado la señal de que ella estaba sujeta a Dios, a la palabra y al marido. Sí. De sujeción al varón también, y que su voluntad la voluntad de ellas era honrar al marido también. Pero como dije, el varón tiene que honrar a la mujer. Ahí está, porque por esa sujeción ella tiene verdadera relación con Dios. Fíjense, si ella guarda estas reglas, eso le permite que ella tenga en el Señor bendición. Dios le va a revelar, le va a uncir. Fíjense si es importante. Y tiene verdadera unción por la sujeción al varón, por guardar el orden de Dios. ¿No es extraordinario? Además, como el velo era el emblema
mostrando así la modestia virginal ante el varón cuando se cubría la cabeza. Génesis 24, 65, donde dice, porque había preguntado al criado, este era Giezi, el criado de Abraham, que fue a buscar la novia para su hijo Isaac, ¿recuerdan? ¿Quién es este varón que viene por el camino?, preguntó ella, que fue al encuentro de Isaac, que viene en el camino hacia nosotros. Era Isaac que iba al encuentro de ella y de Giezi. Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Qué tremendo, ¿no? Así, tener la cabeza no cubierta indicaba que ya no quería estar bajo la autoridad del marido. De manera que la mujer sospechada la descubría en la cabeza el sacerdote. ¿Y saben qué le hacían? La rapaban. Sí. Siguiendo sobre nuestro texto leemos, porque lo mismo es que si se hubiera rapado, ya que el cabello de la mujer le es dado por naturaleza como velo, de ahí que a la mujer no se le permitía llevar el pelo cortado. ¿Sí? ¿Por qué a la mujer le es decoroso llevar el pelo largo? ¿Solo por decoro? No, porque tiene un sentido espiritual, claro. Para dar a entender o a conocer que ella hace de voluntad propia lo que la naturaleza misma enseña que debe hacer. Yo he visto hoy a mi nieta y venía con la cabecita muy... Y digo, ¿que te han cortado el pelo? Y se da la vuelta y dice, no, y llevo una trenza hasta la espalda, hasta la cintura. Digo, está bien. ¿Por qué? ¿Es costumbre? No. Sin darse cuenta, están haciendo algo que es divino, es de Dios. Fíjense. Y luego son capaces de rechazar lo que Dios dice. ¿No es absurdo? Así es. Si es deshonesto a la mujer trasquilarse, cúbrase. Pero hoy vemos a las mujeres afeitadas por ahí. Desde luego, esto es ya lo que dice el apóstol, es el último tiempo. Totalmente indecoroso. Pero si ella escoge estar sin velo, rápese. Es la mujer creyente que dice que cree. El varón es imagen de Dios, al haber sido creado a la imagen de Dios, porque él fue creado a imagen de Dios. Él. Primeramente y directamente, él fue creado a imagen de Dios. El hombre es el representante de la gloria de Dios. ¿Sabían esto? En Dios es así. Él es el representante de Dios. Y se declara en las Escrituras que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Esto lo hemos leído, ¿verdad? Muchas veces. Así es. Pero la mujer es la gloria del varón. El varón es la gloria de Dios. Pero la mujer es la gloria del varón. Porque un varón que tiene una mujer exclusiva, en el sentido de que es ordenada en Dios y camina en el Señor, es su gloria. ¿O no? Claro. La mujer no fue hecha a imagen del varón, puesto que los sexos son diferentes. Esto está claro. No que ella no entre en la gracia
individualmente, en directa comunión con Dios, no, sino que mucho de su conocimiento le es dado por el proceder correctamente en el orden establecido por Dios. Mucho del conocimiento que recibe la mujer es precisamente por andar correctamente con Dios y con su esposo. El varón es el objeto inmediato de la creación de Dios. Luego la mujer. Génesis 2:18 dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Fíjense, Él creó de la tierra todo eso. Y a la mujer de la costilla de Adán. Génesis 2, versos 18 al 22. Vamos a leerlo. Génesis 2, 18 al 22. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que diese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Amén. Lo último, casi lo último de la creación, hizo a la mujer de la costilla de Adán. Dijo que Dios, Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Allí está. Y Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, etcétera, etcétera. La iglesia, su esposa, es hecha a través de Cristo. ¿Sabían esto? La iglesia fue formada a través de Cristo. Él es el autor de su iglesia, la que va a ser arrebatada. Dice, Él se está preparando, ¿o no? Ahí está, para Cristo. Y con todo, en la creación natural, así como la espiritual, fue hecha por el novio. En cumplimiento de dicha finalidad, alcanza la propia gloria suya. Él, Cristo el Señor. Y trae sobre sí la vergüenza y la deshonra si se aparta de la virtud. Ahí está. Primera de Corintios 11, versos 4 y 5. Ahora, el apóstol Pablo tenía en la mente la conexión radical entre los términos hebraicos traducidos velo y sujeción. El velo quiere decir sujeción. Radit, que significa velo, y radat, que significa sujeción, por causa de los ángeles. Estos están presentes en nuestros servicios cristianos. Los ángeles, ¿sabían ustedes esto? Además de Dios, están los ángeles. Luego no estamos solos. Por eso debemos guardar el decoro y todo orden bíblico. Ahí está. Ahora,
la palabra dioses del libro de los Salmos 138, verso 1, donde dice, delante de los dioses te cantaré salmos. Es traducido, delante de los ángeles te cantaré salmos. Así es traducido. Delante de los ángeles, los cuales se deleitan en la sujeción decorosa, los ángeles, de las varias clases de adoradores que existen de Dios en sus respectivos lugares, que ellos se deleitan cuando ven el orden que tiene el verdadero cristiano o cristiana. Allí está. Siendo el porte y el vestido externos de las mujeres indicativo de que esa humildad interna que los ángeles ven, que los ángeles ven, que es lo más agradable a su común Señor Salvador. Como amonesta el apóstol Pablo con los Corintios en el capítulo 4 y verso 9 de la primera carta, donde está diciendo, porque según pienso, dice Pablo, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, o sea, como los últimos, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres, porque ellos predicando este evangelio eran el hazme reír ante toda la gente. Y este mensaje, esta enseñanza, seguro, hará reír a más de uno. Está escrito en Efesios 3, verso 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. A través de nuestro testimonio y la predicación de la palabra, estamos dando a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, hermanos. Nuestra buena sabiduría ha de ser vista de los ángeles guardando sujeción. Amén. Ahí está. Ahora los ángeles están en la misma relación con Dios como la mujer con el varón. El rostro de Dios está sin cubrir. El rostro de Dios está sin cubrir. Los ángeles en su presencia se cubren, están cubiertos. Fíjense en Isaías capítulo 6 y verso 2. Por encima de él había serafines. Dice. Había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, porque estaban delante de Dios. Con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El varón no se cubre. La mujer en la presencia de él debe estar cubierta, porque la que no lo hiciere ofendería, por indecoroso que es, a los ángeles. Ella, por su flaqueza, necesita de la administración de ellos, de los ángeles, y por tanto debería ser tanto más cuidadosa para no ofenderlos. Fíjense, con todo, ningún sexo está aislado en independiente del otro en la relación sexual. No está independiente, son marido y mujer. Y con respecto a Cristo, en el Señor, el hombre y la mujer juntos realizan el ideal de la humanidad redimida, representada por la novia y la iglesia. Representan la novia y la iglesia. Así como la mujer fue tomada del varón, así también el varón nace de la mujer. Pero todas las cosas, inclusive el varón, así como la mujer, tienen su origen en Dios. Dependen el uno del otro y ambos dependen de Dios.
En 1 Corintios 11:13 dice, juzgad vosotros mismos, dice el apóstol, juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Lo está diciendo aquellos que están sometidos a Dios. El rechazar el emblema de sujeción que es el velo, ella de un salto en la oración en público supera al hombre y a los ángeles, pasa por encima de todos ellos. En el verso 15 de Corintios 11 dice, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Esto no significa que ella no necesite algo más que su cabello, sino que su cabello le indica que debe cubrir su cabeza cuanto más le sea posible. Y la voluntad de ella debe estar de acuerdo con la naturaleza. ¿Sí? En resumen, Pablo termina su predicación apelando a las costumbres universales o la costumbre universal de la Iglesia de Dios. Si alguno quiere ser contencioso, dice el apóstol, para remate, si alguno quiere ser contencioso, la traducción en griego dice, si alguno piensa ser contencioso, discutir al respecto. Es decir, si alguno opta, aún después de escuchar mi predicación, mi enseñanza, por ser contencioso, cree tener razón en serlo. El apóstol aquí reprende la arrogancia y el espíritu contencioso de los corintios. Y dice, nosotros, los apóstoles, o bien nosotros, de los que habéis recibido el Evangelio y cuyas prácticas de todo lo que es bueno deberíais obedecer, no tenemos tal costumbre. La que las mujeres oren sin cubrirse la cabeza. Y por último dice, 1 Corintios 14:37, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Amén. Amén. Esta es la pequeña enseñanza al respecto. Dios quiere que su iglesia sea santa, y más cuando ve, y nosotros lo vemos, que el tiempo se acerca. La venida del Señor está ahí. Vemos todo cuanto está aconteciendo en el mundo y religiosamente por todas partes. ¿Qué está ocurriendo? Lo que Dios, a través del apóstol Pablo, lo está diciendo. Sí. Que este último tiempo, dice, algunos apostatarán de la fe, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres, no la palabra de Dios. Y han invalidado la palabra, la han mezclado con dogmas y credos y demás cosas, y le han echado a la harina mucha, ¿cómo se llama? Levadura. Y hay más levadura que pan. Yo recuerdo cuando yo era niño, habían personas que hacían contrabando de pan, pero el gobierno servía un pan que hoy dicen que es muy bueno, que es de salvado, es negro, y parece ser que tiene muchas vitaminas y demás, pero entonces decíamos, y era por racionamiento. Yo iba con una cartilla que había hecho el gobierno, pero esa cartilla no te la daban si no ibas a misa. Y eso era otra. Iba a la panadería y me daban media barra para mí, media barra para mi madre. Pero mi abuela, pensando que los que hacían contrabando de pan, había un pan que era blanco, eran unas barritas así, y me decía, ve y compra una barrita para ti para cenar. Yo me iba, ¿saben una cosa? Aquella barrita de pan la cogía, hacía y me cabía en la mano. Sí,
Miren, Dios es maravilloso. Dios quiere que nosotros de alguna manera vivamos para la gloria del Señor, porque es el último tiempo. Ya muy pronto viene el Señor en la nube y nosotros tenemos que estar mirando allá en el cielo. ¿Por dónde viene? Sí, seguro